Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de estudio, de reflexión basado en la palabra de Dios. Y hoy empezamos otra sección del Evangelio de Marcos, una sección pero muy interesante que forma parte de lo que se conoce como el sermón escatológico de Jesús, que se encuentra en los llamados Evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Es ese sermón que está localizado en el capítulo 24 al 25 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, pero que en Marcos está en el capítulo 13 y nos habla acerca de las enseñanzas de Jesús relacionadas con su segunda venida y los acontecimientos previos, la condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos comienza de la siguiente manera. Vamos hoy simplemente a centrarnos en los versículos 1 al 4. Marcos 13, 1 al 4. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas se hayan de cumplirse? Mirad, los discípulos están frente al monte del templo, están contemplando el maravilloso, extraordinario templo de Jerusalén, que era el orgullo de la nación judía. Ya sabéis que el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido cuando Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, en el siglo VI a.C. Luego vino lo que se llama el segundo templo, en tiempos de Esdras, de Nehemías, lo que se conoce como el templo de Zorobabel, y sobre ese templo Herodes el Grande hizo nuevas obras y quedó un templo realmente fastuoso, extraordinario, un templo que en algunas cosas superaba en magnificencia y en tamaño al mismo templo de Salomón. Realmente el templo conocido como el tercer templo o templo de Herodes era el orgullo de la nación judía. Los relatos de Flavio Josefo dice que cuando los peregrinos iban llegando, lo que se destacaba en el monte Moria era ese templo con sus mármoles blancos, sus cúpulas de oro resplandeciente, y todas las personas que se iban acercando a Jerusalén se sentían admiradas al ver la grandeza de ese templo. Los discípulos están mostrando ese templo a Jesús, que para ellos era el centro no solo de la religión, sino, por así decirlo, del mundo. Dado que la presencia de Dios se manifestaba ahí para los discípulos de Jesús y para todo judío, era el centro del mundo, era casi el centro del universo. Pensar en la destrucción del templo era pensar en el fin de la historia. Y cuando Jesús les dice, mirad todo este edificio, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido, ellos se sienten impactados. Un detalle interesante, Marcos es el único que menciona que los que le hacen la pregunta a Jesús son estos tres discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que le preguntaron cuando escucharon la declaración de Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Lo que ellos le estaban preguntando es si el templo va a ser destruido, queremos saber cuándo. Pero sabemos por Mateo y por Lucas que ellos asociaron la respuesta de Jesús relacionada con la destrucción del templo al fin de la historia de la humanidad. Por eso le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin de este siglo? Así que Jesús, en su respuesta, en lo que se conoce como el sermón escatológico de Jesús, fue entremezclando las cosas. Habló tanto de los acontecimientos previos a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo de Jerusalén, como de los eventos o acontecimientos que tendrían que ver con la condición del mundo antes de su segunda venida a la tierra en gloria y majestad. Iremos desenrodando este
este ovillo, ¿sí? Lo iremos abriendo la madeja para poder ver qué tenía que ver con la caída de Jerusalén, qué tenía que ver con la segunda venida de Jesús, y juntos poder entender un poco esto. Lo que yo quiero ahora simplemente centrarme es en la primera parte de la respuesta de Jesús frente a la afirmación de los discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no queda aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente, vemos que Mateo asoció esta expresión de Jesús a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Lo dice ahí en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 15 en adelante. Pero que Lucas, de una manera mucho más literal, dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación desoladora, sabéis que su destrucción ha llegado. En otras palabras, cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos romanos, sabéis que su destrucción ha llegado, que se va a producir la abominación desoladora, porque el templo va a ser profanado. Entonces, ahí es cuando se produjo la caída del templo, cuando Roma destruye el templo de Jerusalén. Esto se dio en el año 70 de la era cristiana. Jesús está anunciando esto, queridos amigos, en el año 31 de la era cristiana. Pasó el año 31, el 41, el 51, el 61, pasaron más de 30 años y el templo no era destruido, ni Roma invadía Jerusalén para destruirla. Pero cuando llegó el año 70 de la era cristiana, Jerusalén estaba rodeada de ejércitos. El que luego sería un emperador de Roma, el general Tito, finalmente rodeó la ciudad de Roma, le puso sitio, le puso cerco, lamentablemente justo en la época de la Pascua, donde había una cantidad de peregrinos que estaban dentro de la ciudad. Y finalmente, tras el sitio, a pesar de que él dio órdenes que el templo no fuera tocado, el templo fue incendiado y fue destruido. No quedó finalmente piedra sobre piedra del templo. El incendio lo destruyó de una manera horrorosa. No solo luego lo arrasaron, lo quemaron, sacaron todo lo que era de valor. Y bueno, finalmente ese glorioso templo quedó reducido a la nada, quedó reducido a escombros, lamentablemente. Y cientos de miles de judíos, además de los que perecieron, fueron llevados cautivos a esa diáspora que duraría durante siglos, durante el cual el Estado judío desapareció hasta su reaparición política en 1947, cuando se dio la independencia del Estado de Israel. Pero, ¿qué es lo significativo de todo esto? Lo significativo es que los cristianos se salvaron de la destrucción del Templo de Jerusalén. ¿Y por qué se salvaron? Porque se acordaron de las palabras de Jesús. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado, esto es la abominación desoladora, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los cristianos, cuando vieron que unos años antes el general Sestio Galo atacó Jerusalén, le puso sitio, pero luego levantó el sitio, tropas judías salieron, tuvieron una escaramuza con la retaguardia de Sestio Galo y tuvieron un pequeño triunfo ahí, los cristianos, en vez de enorgullecerse, ensoberbecerse, decir, bueno, hemos derrotado a los romanos, dijeron, no, esta es la oportunidad para hacer lo que Jesús dijo. Los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, váyanse, no vuelvan a sus casas. Así que los cristianos escaparon de Jerusalén en el año 66 aproximadamente de la era cristiana. La mayoría de los cristianos huyó a Transjordania, incluso hubo una localidad llamada Pella en la actual Jordania que se transformó en el foco del judeo-cristianismo de aquella época. Luego ese grupo se transformaría en un grupo herético, los ebionitas. Pero bueno, fue inicialmente en toda esa zona donde los judeocristianos sobrevivieron a la caída de Jerusalén. ¿Por qué sobrevivieron? Porque creyeron en las palabras de Jesús. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, estudiar las profecías de la Biblia no te hace más santo, no te hace mejor persona, no te va a ayudar a que tú tengas un mejor carácter. Probablemente muchas cosas no cambien en tu vida por estudiar las profecías, pero cuando nosotros estudiamos la palabra profética de Jesús, eso nos ayuda. Y así como los cristianos fueron salvados de la caída de Jerusalén, cuando nosotros estudiamos la palabra profética de Jesús, podemos ser salvados de los engaños de los últimos días, de los engaños satánicos de los últimos días. Podemos prepararnos mejor para la segunda venida de Jesús, sabiendo cuál va a ser la condición del mundo
antes de la segunda venida de Cristo, y cómo, aferrándonos a la palabra de Jesús, experimentar un reavivamiento y una reforma espiritual que todos nosotros buscamos. Así que te invito a que juntos podamos estudiar el sermón escatológico de Jesús para experimentar una renovación espiritual. Porque así como los primeros cristianos se salvaron por creer la palabra profética de Jesús, nosotros también podremos salvarnos de todo lo que va a acontecer en este mundo por aceptar, creer y vivir la palabra profética de Jesús. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.